¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Sin Maquillaje. Muchas gracias por darte el tiempo, gracias por seguirnos a través de estas redes sociales. Y el día de hoy traemos un tema muy actual que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y vamos a estar hablando del alcoholismo. El alcoholismo en el trabajo, el alcoholismo en casa, lo que puede, los estragos que causa todo esto. Pero lo vamos a comentar celebrando un testimonio de poder. Y en esta tarde tengo el gusto de entrevistar a un gran amigo, una familia que amo mucho. Mi esposo y yo los amamos con todo nuestro corazón. Hemos caminado por muchos años aquí en el Valle de Toluca, donde nosotros radicamos. Y sabes, cuando escuché su testimonio, me impactó mucho. Y quisiera traerlo aquí a tu casa, donde estés, en tu trabajo, para que tú también lo escuches y veas cómo Dios sigue haciendo milagros actualmente. Él es el pastor Marco Antonio Bernal Suárez y actualmente tiene 18 años pastoreando la iglesia Casa de Dios, una iglesia hermosa que yo te invito a que si nos estás viendo por aquí por Metepec, la visites. Está hermosa, ahí vamos a dejar por ahí su dirección para que tú también te contactes con ellos. Y pues, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al Pastor Marco? Pastor Marco, muchas gracias por estar aquí. Me honras con tu presencia porque en verdad es una persona que estimo mucho, que mi esposo y yo estimamos mucho, y gracias por estar aquí en Sin Maquillaje, Pastor. No, al contrario, muchas gracias, Pastora Mine. Igual, creo que desde que los conocimos a tu esposo, a tu hijo y ahora a tu pequeña, algo hizo clic en nosotros. Ya tenemos muchos años de conocernos y bueno, yo estoy agradecido, estoy honrado en que me permitan compartir en este espacio una experiencia que es tremenda y que solo habla del amor, la misericordia y el poder de Dios, ¿verdad? Pero que si no nos tomamos de la mano adecuada puede destruir cantidad de vidas. Sí, sí es cierto. Pastor Marquito, ¿naciste aquí en Toluca, en Metepec? Sí, bueno, yo nací en Toluca, yo nací muy cerquita de la Alameda Central, ahí en la esquina de Lerdo y Quintana Roo. Ajá. Ahí nací y yo soy el sexto de una familia, soy el más pequeño y yo podría decir que no tuve una infancia maltratada, ¿no? Mis hermanos me querían, mis padres me querían y porque algunos dicen, bueno, fui al alcoholismo porque fui maltratado. Creo que no fue mi caso de la infancia. Wow. Yo recuerdo jugar como niño, pero hay algo que sí pasado los años, ¿no? Fui encontrando. Mi padre siempre, sé que me quiso mucho, pero él también fue víctima del alcoholismo. Sí, sí, mi padre fue víctima del alcoholismo, pero gracias a Dios él fue liberado, pero bueno, esto yo lo cuento muy rápido, pero llevó un proceso, claro. ¿No? Llevó un proceso. Yo veía a mi papá tomar y muchas veces discutir, pero yo jugaba, estaba con los niños y jugábamos, y a lo mejor muy a lo lejos veía las escenas de los pleitos de mi mamá y mi papá, mis hermanos grandes trabajando. Y yo creo yo que crecí muy apresurado. Hoy me doy cuenta que mi niñez, a lo mejor hasta los primeros años, 6, 8, 10 años, pero después como que fueron pasos muy acelerados. A los 15, iba a cumplir 15 años cuando yo convencí a mis hermanos que me ayudaran a entrar a trabajar a una empresa como Chrysler. Fue mi primer trabajo. No sé decir, pero me alteré mi acta de nacimiento en ese tiempo. Yo empecé a representar mayor edad. A los 15 años yo estaba trabajando ahí y es cuando viene mi contacto con el alcohol. Yo recuerdo que ahí celebraban el primer sobre que cobraba a cualquier persona, tenías que invitar a los compañeros. Y fue la peor experiencia que tuve. Yo no sabía tomar, pero fuimos a ya un lugar de adultos, un bar de los que había aquí en Toluca, donde daban comida, compraron de una botella, daban comida. Yo no sé si me tomé 1, 2 o 3, no sé, me puse mal, me llevaron mal al trabajo, eso lo tengo grabado, dije no vuelvo a tomar, nunca en mi vida vuelvo a tomar. Yo no sabía qué tan lejos estaba de esas palabras que yo había dado, dije no vuelvo a tomar. A los 15 días estaba volviendo a salir con los compañeros.
Wow. Ahí empieza, pasan los años, 15, 16, 17, y yo estaba estudiando en la preparatoria y trabajando. Tuve que trabajar en la tarde, no tanto por necesidad económica, sino era muy fluida la economía. Mis hermanos y mis papás trabajaban, entonces yo no tenía como tal una necesidad económica, pero quise trabajar. Y creo que ahí empezaron, yo decía que ahí habían empezado los problemas. Ya empezaba yo a faltar a la preparatoria porque llegaba tarde del trabajo, pero empecé a tener dinero y fue otra situación que ayudó para que yo me desviara de los buenos caminos, ¿no? El único ejemplo que tenía de tomar en la casa era mi papá. Mis hermanos trabajaban, eran responsables. Pues yo llego a la preparatoria y me empieza a gustar más la cerveza y ese tipo, que nada más lo veíamos como algo pasajero, algo de distracción. Pero yo a esa época ya llevaba coche y dinero porque ganaba bien en Chrysler. Wow. Empieza a gustarme más el trabajo, a salir más continuamente con los compañeros a beber. Ya me empiezo como que a sentir fuerte con el alcohol. Tengo 2 años rápidamente ahí en Chrysler. Me invita otro hermano a trabajar en FAMSA. Pasan los años, pero ya cada vez es más necesario estar tomando yo los fines de semana. Y empiezan las crudas y empiezan el querer empezar a tomar algo al otro día. Las primeras veces no, porque esto avanza. No en todos avanza tan rápido, en unos avanza rapidísimo, en otros pasan años. En mí fue avanzando con pasos agigantados. Yo ya el sábado tenía que estar tomando algo para quitarme las crudas y empezaba por ahí, era joven, empecé a tener problemas en la casa ya por llegar tomado. Conozco a una chica que después iba a ser mi compañera. En la casa decía, no, sí, ya que se case, mis hermanos decían que se case y él se va a componer. Uno de mis hermanos habló con mi novia en ese tiempo, ahora mi esposa. Le dijo, no te cases, porque nosotros nos conocimos y muy pronto planeamos casarnos. Yo sentía que saliendo de mi casa yo ya no iba a tener problemas con el alcohol. Muchas veces nos equivocamos, creemos poder dominar el alcohol. Sí. Hago esto y ya no voy a tomar. Y yo decía, yo tomo porque me presionan mis papás. Siempre aquel que vive el alcoholismo va a culpar a la gente. Sí. Le va a echar la culpa a cualquiera. Al del trabajo, al de la escuela, al de la casa. Y cuando alguien te quiere ayudar, se convierte en tu peor enemigo. Entramos a laborar ahí en FAMSA, en Santiago Tianguistenco, y pues viene otro cambio. Muchas veces pensamos que con cambios, ya sea de actividades, de lugares, de compañías, va a acabar el problema del alcoholismo. Yo todavía no me daba cuenta, ¿no?, que la gente que estaba a mi alrededor, sobre todo mi familia, ya buscaba cómo ayudarme con el alcoholismo. En las reuniones de casa siempre había, mis hermanos en familia siempre tenían su convivencia con vino, pero ellos podían tomar ese día y después seguir su vida muy normal, y yo quería hacer lo mismo. Me voy a trabajar con mi otro hermano a FAMSA, duró 1 año, ahí gano un poquito más de dinero, pero siempre tuve una astucia para contactarme con gente mayor con la que yo tuviera formas de aprender, todo esto con relación al alcohol. Sí, ahí en FAMSA viene otra etapa, según yo me voy a otro nivel, me siento como más importante porque ahora tomaba con los supervisores, íbamos a otros lugares, sí. Y para mí me hacía sentir como importante, ¿no? Yo iba apenas a cumplir 20 años y ya tomaba en cantidades, pues yo creo que considerables, ¿no? Pero como en ese tiempo no me afectaba la economía, yo me sentía responsable porque le daba a mi mamá en ese tiempo soltero más de la mitad de mi sobre. En ese tiempo el dinero valía más. Sí. Y lo demás
pues yo los fines de semana ya tenía que tomar cada fin de semana. Ya no era cada 15 días, ya no era cada mes, cada fin de semana. Y al otro día otra vez ya no iba a continuar con los estudios por lo mismo. Llegó un momento que solo pude terminar la preparatoria a duras penas porque ya no me interesaba más la vida social, donde yo me desarrollaba con dinero y con... En esos tiempos yo iba a bares, podría decir que de buena calidad, ¿no? Me iba a lugares bonitos. Pasa de ahí, yo conozco a la que es mi esposa, me enamoro, le propongo matrimonio. Uno de mis hermanos sí quería ya que me casara porque dijo, ya con eso se va a componer. El otro decía, no, habló con mi esposa, le dijo, te vas a meter en un problema, no están preparados, no se pueden casar, Marco es alcohólico. A mí me enojaba mucho, ya me habían llevado algunas pláticas de AA, ¿no? Me sentí ofendido, dije, ¿cómo es eso? La medicina que me daban, yo me enojaba con mi familia. En contra de muchas circunstancias, logro convencer a mi esposa. Al año de conocernos ya estábamos casándonos a los 20 años de edad, pero yo ya tenía problemas. Ella no me conocía en lo profundo, ¿no? Me había visto en el trabajo tomar, ser alegre, porque decían que yo era alegre. Era otra de las cosas. Sin el alcohol era muy introvertido. Yo no me atrevía a hablar con las personas. Tenía muchos complejos, pero una vez que tomaba, hablaba hasta por los codos, me hacía el chistoso, bailaba. No fui agresivo, no se me dio esa área, pero sí había como que yo me sentía libre. Podía convivir con cualquier tipo de persona. La situación fue que en la misma luna de miel tuvimos problemas. Pasado el tiempo, mi esposa, ella quería divorciarse, más bien ya no continuar, ¿no? Porque en la luna de miel, pues bueno, yo me excedí otra vez en el alcohol, me perdí en la luna de miel tomando. El viaje que hicimos, pues no fue tan grato porque fue más tomar, ¿no? Yo dije, ya soy libre, yo ya puedo mandarme, ya en mi casa voy a mandar yo, ¿verdad? Pero la cuestión que pasaron los meses, y mi esposa empezaron a haber más problemas porque yo ya no tenía la presión de mis papás. Entonces yo decía, pues ya en mi casa mando yo, ya no era nada más fin de semana, ya tomaba, trabajaba, dejé la escuela, me dediqué a trabajar, me casé y ya eran más continuos el tomar. En la casa la empecé a llenar de botellas, y según yo no había problema porque eran botellas caras, importadas, y según eso decía yo, no causa problemas. Siempre me enfoqué mal que el alcohólico era los de la calle, el concepto que tiene, ¿no? Sucios, sin trabajo, pero no, estamos muy equivocados. Claro. El problema ya está desde que no se pueden controlar, pero yo no lo sabía. Wow. Nos casamos, no nos divorciamos porque mi esposa quedó embarazada, gracias a Dios. Digo, gracias a Dios porque pues fue ahí la bendición que yo no sabía que Dios empezaba a traer a nuestra familia. Bueno, nos casamos, viene mi hija, pero yo ya tenía más problemas en el trabajo. Yo entré al Seguro Social con un muy buen trabajo, entré en el área de verificación, se llamaba en ese tiempo. Al poco tiempo me ascendieron como auditor ahí en el Seguro Social, algo que mientras no tomaba, Dios me había dado muchas habilidades del trabajo. No terminé yo la carrera que quería, pero el Señor me permitía desarrollarme bien. Yo pude entrar a esta área de auditores, que era para contadores o licenciados, sin tener el título, pero me hicieron exámenes y tenía buen testimonio ahí mientras no tomara. Pero cuando me empiezan a conocer mis jefes, ya no querían que en las reuniones yo tomara, porque sabían que si empezaba el viernes, el lunes ya iba a haber problemas para que yo llegara al trabajo. Aquí nace mi hija y en una de esas pues ya había problemas en el trabajo, amenazas, ¿no? Ya no, porque ya empezaron las faltas en el trabajo por estar crudo, por ya no ir. Entonces ya era mayor, ya no era la cerveza, ya no era tomarme una cerveza y estar bien. No, empezar una cerveza o ya una cuba, ya algo más fuerte y seguir. Al otro día seguir, ya no era nada más curar. Ya yo no me daba cuenta que era una necesidad muy fuerte. Pues viene el primer internet, nació mi hija
Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando mi esposa iba a dar a luz, yo tuve una fiesta en la casa, invitamos y se adelantó el parto de mi esposa. Por el enojo, por todo lo que se dio en la casa, llevé a mis amigos del trabajo, se adelanta el parto, tenemos que llevar en la madrugada a mi esposa al hospital. Y pues nace mi hija. Muchos decían que iba a nacer mal mi hija porque pues yo había estado tomando todo muchos años atrás, no había dejado de tomar, y gracias a Dios nació bien mi hija, pero a los 3 meses ella literalmente falleció. Mi hija a los 3 meses de edad tiene una convulsión, una crisis en la casa, que empezó a llorar, a hacer con mucho llanto, y no sabíamos. La cuestión que al empezar a verla era un domingo, Día del Padre, en la noche. Le hablamos a una de mis hermanas que vivía cerca para ver un doctor. Resulta que en eso mi hija voltea los ojos, deja de respirar. Wow. Y yo recuerdo que ahí tuve un encuentro, sin ser yo cristiano, con Dios. Yo tenía un crucifijo, yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios. Y yo creo que de todo mi corazón se lo pedí, le dije que si Él me perdonaba, porque yo sabía que andaba mal. Ajá. Que si Él me perdonaba, que Él me perdonara y que no le hiciera nada a mi hija, no, que la dejara vivir. Yo le dije, yo le prometí que iba a cambiar, todo lo que uno puede hacer, pero Dios fue bueno porque tuvimos que salir. Yo salí con mi hija corriendo en la colonia buscando un doctor, pensaron que me había vuelto loco, llegó mi cuñado, nos llevaron al Seguro Social. Bueno, ahí estuvo 3 días, pero Dios nos las dejó. Dios nos las dejó. Empieza a tener, ya tratamientos porque convulsionó, y sí dijeron que pues había sido un milagro. Ajá. Al año y fracción, yo tengo que ser internado, mi primer internamiento en AA. Porque yo un tiempo estuve bien, pero realmente aquí podemos ver que la adicción, la dependencia al alcohol sobrepasa a todo sentimiento. Sí, alguien dice, bueno, por el amor a tu madre, pues no, por el amor a tu esposa, luego el amor a un hijo, era más fuerte. Yo quería dejar de tomar, o sea, en mi interior había una lucha. Yo hoy puedo entender a mucha gente cuando está batallando en el alcoholismo y dicen que quieren dejar de beber. Y que les duele lastimar a otros, porque hay personas que dicen que es mentira, ¿no? Pero yo lo viví en mi interior, me dolía lastimar a mis familiares, pero no podía no podía yo vivir ya sin él. Cada vez fue aumentando mis dosis. Ajá. Y cada vez tenía que tomar algo más fuerte y más continuo. Yo entro por primera vez, mi hija teniendo 1 año, año y medio, a un grupo de 24 horas. Me internan. Pero el detalle es que lejos de yo recibir, o sea, de yo poder ser liberado, adquirí mañas. Escuchaba todo lo que debía haber sido bueno, lo tomé para mal. Pero yo empecé a resentirme. Estando ahí, dije, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? ¿Cómo es posible? Empecé a tener enojo contra mi mamá, que en ese tiempo fue la que me llevó. Ajá. Me llevó, a final de cuentas, tenía que estar 3 meses, estuve 1 mes, logré convencer a la gente que estaba bien, que iba a salir. Sí. Y yo fui muy astuto, fui un alcohólico muy astuto, que convencía a cualquiera, ¿no? Y creo que en el argot del alcoholismo dicen que la mayoría son bien astutos, engañan. Pues bueno, yo sí lo comprobé, yo así era. Con el padrino que se le llama, yo empecé a estudiar la literatura de AA, me llamó la atención. Y bueno, estuve 1 año, después salí a mis juntas, pero en la casa seguían los problemas. Ahora aquí yo no me daba cuenta del daño que sufre, yo tenía cerca a mi madre, y a mi esposa, y ya en ese tiempo a mi hija de 2 años, 3 años, ya empezaban a darse cuentas por los pleitos, aunque dicen no se dan cuenta, lo sienten en su interior. Más adelante lo pudimos comprobar. Fue muy largo estos años, yo estuve recorriendo, van pasando los años,
y sigue aumentando el problema, en el trabajo aumentan problemas, en mi familia varias veces mi esposa se quiere ir por la mala vida, ¿no? El dinero, aunque yo ganaba muy bien, yo ganaba muy buen dinero, nunca me alcanzaba porque pues daba algo a la casa y lo demás lo tenía que usar para consumir. En mi caso no me atrajo nunca la droga, la probé, la fumé, pero no fue algo en lo que yo cayera, era el alcohol, todo el alcohol. Pero nuestra vida no era feliz, teníamos unos ratos de tranquilidad. Alguien nos empieza a hablar de Jesús, pero pues no, porque estábamos muy aferrados a la tradición católica. Pasan los años, salgo y empiezo a visitar más constantemente los AA. Otro internado, pero cada vez me decían, sales peor. Yo estaba 1 mes, 2 meses y salía, y me decían, sales peor, tú no eras grosero, ya eres agresivo, y yo cada vez me volvía con más odio hacia mi esposa. Yo no veía todo lo que ellos hacían. Mi madre fue una mujer de oración, ella fue la primera que creyó en el Señor. Ella, todo mundo que veía ponía a orar por mí. A todos les pedía que oraran por mí. Algún día nos pidió que fuera a una iglesia en ese tiempo después de los AA. Me dijo, ve con un pastor que amo mucho en este tiempo, Pastor Sergio Dávila. Él fue mi primer, fue un hombre que causó un impacto en mi primera etapa y hasta la fecha, ¿no? Digo, él fue lleno de amor el que me tendió la mano. Yo ya había empezado a recorrer AA, pero siempre me interesó leer. Me llamó mucho la atención que los fundadores de AA fueron 2 cristianos bautistas, ¿no? Empecé a ver su vida, me empezó a interesar la literatura, los 12 pasos vienen de los 10 mandamientos, y yo llegué a entender que el programa de AA es muy bueno, pero algo que yo comprobé, que poca gente de los grupos lo conoce y no lo aplican. Pero otra cosa que yo descubrí con el paso del tiempo, ¿no? Lo que va generando el alcoholismo. El alcoholismo va generando un carácter irritable, gente amargada, gente enojada con todos. Y eso es lo que se transmite. Yo no puedo dar amor porque no tengo el amor. Entonces, aplicar unos 12 pasos con odio, con rencor, va a hacer que el alcohólico o el dependiente de cualquier adicción esté lejos de esa recuperación. Esté lejos de la recuperación. Pues bueno, aquí estuve en distintos lugares, llegué a ir a México a un desintoxicómano, ahí me atendí, ahí pues me inyectaban, un día me ponían suero, otro día me ponían vitaminas, otro día nos ponían en unas pláticas, estuve ahí una terapia cara, que yo no me daba cuenta los esfuerzos que hacían mi esposa y mi mamá, porque Dios fue bueno siempre, todo el tiempo, pero hubo jefes que me daban permisos de 2, 3 meses, sin goce de sueldo, pero para no perder el trabajo. Dios me guardó mucho tiempo con el trabajo, pero cada vez ya les costaba más, porque no veían resultados. Un tiempo estaba bien y volvía a caer. Conozco al pastor Sergio, empiezo a ir a mí me enamoró el Señor desde el primer momento. Pero algo pasó, yo no lo entendía en esos tiempos, hoy lo puedo entender, porque yo estuve visitando la iglesia por varios años, no siendo militante, no siendo convertido ni creyente. Yo iba a la iglesia y sí, me gustaba la alabanza, me gustaba oír la palabra, pero me gustaba seguir la vida del mundo. Me gustaban. Yo tuve que reconocer en un momento ese detalle que yo no sabía. Decían, ¿cómo es posible? Eres un hipócrita. Y varios hermanos de la iglesia, jóvenes, me decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo deja venir pastor Sergio a sentarse aquí adelante si él bien estaba tomando? Y el pastor Sergio me abrazaba cuando le avisaban en la casa que yo estaba tomado, agarraba a unos jóvenes o unas hermanas grandes que eran sus compañeras de oración, iban a la casa
iban a orar por mí, iban o me llevaban, si era día de la iglesia me llevaban, nunca se avergonzó, él siempre me dio un lugar al frente. Fue algo hermoso, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo, yo guardo y siempre que a la iglesia llega un borrachín, un drogadicto, voy por él, lo abrazo, lo paso, ¿no? Porque eso hicieron en mí. Wow. Yo digo, si no hubiera tenido ese amor de un pastor, yo no me hubiera quedado. Porque hubo hermanos que me rechazaban, pero ahí iba el pastor por mí. Pero no fue tan suficiente eso. Dirán, ¿por qué no era suficiente? Volví a caer. Así estuve algunos años, volví a caer. Wow. Volví a caer al alcoholismo. No me cerraban las puertas. Ya había hermanos que no me querían ver. Y así pasó en la familia. Mi esposa tuvo que irse un tiempo de la casa, ya no me soportaba. Wow. La única que, bueno, un tiempo se quedó mi mamá, mis hermanos ya no me aceptaban. Pero yo recuerdo mucho un tiempo, un día en particular, mi esposa dijo, ya no, yo ya no puedo seguir, ya hicimos mucho, habíamos visitado muchos AA, habían sido muchos internamientos, muchos permisos, muchos pleitos, muchas promesas. Yo estaba enojado con mis hermanos, con casi todo el mundo, ¿no? Yo solamente era feliz cuando estaba, y eso por momentos, porque yo te puedo decir que solamente al principio disfrutaba el alcohol. Después a mí me daba mucho por llorar, pero yo no sabía por qué. Era muy chillón cuando tomaba, siempre estaba chillando. Pero es que había alguna necesidad que no podía suplir muy adentro, ¿no? Wow. El día de hoy muchos nos burlamos de la gente adicta, pero no sabemos qué es lo que hay adentro. Exactamente. No los entendemos. Yo le decía, ¿por qué no me sanaste? ¿Por qué me dejaste ver pasar tantas cosas? Un día él me dijo, dice, porque tú tienes que, para que tú entiendas a toda esa gente y tú puedas comprenderlos y ayudarlos. Al igual mi esposa, ¿no? El poder comprender a una esposa de un alcohólico, una madre, unos hermanos, porque se lleva de por medio a toda la familia, a toda la familia. Llegó un momento que ya no había esperanzas, mi esposa dijo, ya no más me llevo a mi hija, para eso pierdo el trabajo, ese trabajo tan bueno que yo tenía, un trabajo que mucha gente quería, yo tenía base, tenía todas las prestaciones. Yo recuerdo muy bien ese último día que mi jefe me dice, ya no, yo llegaba, checaba y me salía, mi trabajo era ir a las empresas. ¿Y cómo te vas a presentar? Me querían tener en el trabajo. Ese último día me dijo, si tú te sales, es tu cuarta falta, se acaba tu trabajo. Lo ofendí, dije, no me importa, saqué mi portafolio y me salí. Híjoles. Y ahí me perdí. Pasaron toda la semana, yo no quise volver al trabajo, lo perdí, mi esposa se desesperó con toda la razón y dijo, me voy con mis papás, me voy, y se fue. Y ahí viene mi caída total, ahora sí, ya sin trabajo, sin esposa. Mis hermanos optan por llevarse a mi mamá, dijeron, ya no puedes, porque ya no me podían internar, era yo recaído, yo terapiaba a los de ahí. O sea, llegaba los primeros días, pues sí me castigaban, pero cuando me querían subir al tribuno o algo, yo conocía más la terapia que ellos, entonces me desquitaban, acababan por abrirme las puertas y decirte, vete. Me corrían ya de los grupos. Dice, no, ya vete, no hay nada que hacer aquí. Tremendo. Fue muy tremendo, pero un poco antes, en ese inter, cuando yo llegaba a ir a la iglesia del pastor Sergio Dávila, conocí al pastor Carlos Ramírez y Rebe Salas. Carlitos fue también una persona que me abrazó mucho con Rebe. Conocieron parte de mi alcoholismo. Y después vieron cuando yo me recuperé, entre comillas, una temporada. Esa vez me encuentro a Rebe en una pastelería y me dice, te presento al hermano Jorge, no me acuerdo qué era. Él estaba como director de Reto a la Juventud en Sinacantepec. Pero me dice, para que le vayas a dar unas pláticas a sus muchachos, tú que ya te rehabilitaste, te compusiste y todo.
Yo esa ocasión me acuerdo, la imagen de traje iba yo, me sentí, guardé la tarjeta, sí, ahora que tenga tiempo voy. Nunca iba a saber que esa tarjeta iba a ser un regalo de Dios especial. Volviendo a donde estaba, se fueron mis familias, entonces yo empiezo a beber más intensamente. Wow. Para esa temporada, yo ya buscaba lo más fuerte. Empecé a probar el alcohol, ya tenía un poco atrás tomando yo alcohol del 96. Wow. Porque el tequila ya no me hacía. Yo ya tequila se me hacía muy feo, lo tenía que tomar solo, sin refresco. Era tomar todo el día. En todo ese periodo yo tenía muchos escondites. Aún cuando trabajaba en el coche, le hacía escondites por todos lados para guardar botellas. Y no quiero dar ideas a quien vaya a ver esto, ¿verdad? Pero es tremendo. Me metí a bañar y me decía mi esposa, no es posible, te metes a bañar más o menos y sales mal. Ella me buscaba y me encontraba por muchos lados. En los sacos, ya no guardaba, abajo de la cama. Después metía en la taza del agua, metía botellas a la taza del WC, a donde es el depósito del agua, ahí metía botellas. No. Le decía a mi esposa, dame un té, me voy a bañar en las mañanas. Pues me daba el té, pero pues ya que se metía ella, abría la tapa del depósito de agua, sacaba la botella y alcohol, tenía que ser alcohol. Yo iba a comprarme cuartos de alcohol, tenía por muchos lados. Ajá. Y había otras bebidas baratas, fuertes de esos tiempos. Pero ya en esas temporadas yo ya no podía mantenerme un solo día sin alcohol. Ya no. Tremendo. Entonces yo empecé a convivir con el Escuadrón de la Muerte. No. Yo ya me salía y me iba con ellos. Me recogían de las banquetas. A veces me llegaron a llevar a las puertas del Iste, porque yo me veían en las banquetas. O me iba, pero todavía pues digo, a veces iba con los barrenderos. Había por ahí un lugar donde vendían alcohol. Ajá. Pero pues ellos todavía trabajaban. Yo les decía a los barrenderos, pero todavía trabajaban. Yo ya no. O me salía con los de la calle a ver dónde habían alguien, y de lo mismo que tomaban, de eso mismo, ese era ya mi ritmo. No fueron muchos meses, pero sí fueron fácil 4 o 5 meses en esa temporada de estar viviendo. A veces llegaba a dormir a la casa, a veces no, donde me encontraban. Ajá. Pero se tuvieron que llevar a mi mamá porque también ya no quería, ¿no? Y yo empecé a desear morirme. Ya en ese tiempo ya no iba a la iglesia, ya se habían cansado los pastores de que muchas veces fueron por mí. Pero en ese tiempo yo ya no quería vivir. Yo recuerdo muy bien que decía, ya me quiero morir, ya no. Y decía, me voy a morir tomando, hoy me voy a morir. Y eso lo hablé mucho tiempo, pero ya estaba solo. En los últimos tiempos yo me estaba quedando en la casa que era de mis papás. Tenía botellas, como les decía, sacaba cosas que quedaban de la casa para vender. Yo andaba vendiendo todo malbaratando lo que me dieran, y era ir a comprar alcoholes. Y me salía en la calle cuando todavía me dejaban, llegaba a la casa a dormir ahí, y tenía botellas. Y bueno, bien aquí pasaron, pues después de que me casé, fueron esos 9 años más o menos, 10 intensos, los últimos más intensos. La pérdida del trabajo pues fue como de un año y fracción, que yo después tuve otros trabajitos, ¿sí? Yo era buen vendedor, vendía de todo me era bueno para vender, pero mientras no tomara, porque luego vendía y me lo iba y me lo gastaba. Ajá. Pero cuando yo tengo muy presente un 14 de septiembre, ya estaba yo solo en la casa. Estaba solo y ya con un deseo muy intenso de morirme, sin saber yo que no era lo que quería, pero eso decía y eso decía y eso decía. Esa noche me acuesto, dejo la televisión prendida y estuve tomando. Llegué, todavía tenía ahí unas botellas de alcohol. Quedo dormido. En ese sueño, yo ya tenía alucinaciones y no sabía. Mi esposa me decía que yo ya tenía alucinaciones. A veces me levantaba y me estaba peleando con muchas cosas. Ella me había dicho que yo ya tenía delirium, eso con lo que conocen como delirio tremens, ¿no? Persecuciones, tarántulas, arañas, andaba yo golpeando y todo, cuando todavía estaba mi esposa. Ella me decía, ya no, tú estás muy mal, ya tenía los deliriums. Pues esta ocasión, estando solos, yo entro, yo creo que, yo no sé si estuve dormido o despierto, pero empiezo a entrar en unas cuevas
llenas de demonios. Wow. Y me perseguían los animales, los lobos, perros, y entro en esa cueva donde me quieren agarrar unas figuras como, yo digo que eran como la muerte, todo horribles, y perros y todo eso atrás. ¿Cuánto duró? No sé, pero hay una lucha en ese sueño, en ese delirium muy fuerte, hasta que llega un momento que yo hago en ese interior, hago un clamor. Yo ya había oído de Dios, yo le decía, Señor, si realmente tú existes, sácame de aquí. Wow. Sácame de aquí, yo no quiero ya vivir esto, no me quiero morir. Fue cuando dije, perdóname, no me quiero morir, pero no quiero vivir en este alcoholismo. Yo empiezo a hablar en ese sueño, en ese delirium, con Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cuando reacciono estoy empapado en sudor, y ahí me suelto a llorar y a pedirle a Dios. Ajá. Yo ya había oído del Dios de la Biblia, yo ya había oído que Él me podía hacer libre. De hecho, pues yo cada que escuchaba una predicación me conmovía, pero pues ese día yo tenía ahí la Biblia de mi mamá, la tomé y le dije, Dios mío, quiero que haya un cambio. Yo le entregué mi vida al Señor, aunque lo había hecho en el altar muchas veces, siento que no había sido de corazón. Ajá. No había sido una entrega sincera. Esta ocasión me acordé, vi mi cartera, lo único que en la cartera vieja traía era la tarjeta que me habían dado. Wow. Del director de Reto a la Juventud. Ajá. Y dije, me voy. Entonces una maletita, nada más agarré un par de cosas, y en eso Dios llevó a mi mamá con uno de mis cuñados, y ya la abracé, y me solté llorando como un niño con ella. Ajá. Y le dije que me quería ir a internar. Oh. Y pues ella se soltó llorando y todo, y me dijo, sí, hijo. Y me llevaron a ese centro de rehabilitación, y bueno, pues resulta que estaba cerrado, que no había nadie, que ese día era domingo y los habían sacado a visitar una iglesia. Ajá. Y yo ya iba con los efectos de la cruda haciéndome estragos. Le digo a mi cuñado, yo hice la intención, no se pudo, vámonos. Sí, ya de momento fue una lucha tremenda. Sí, claro. Y yo, gracias a Dios, que mi cuñado no me dejó. Me compró una cerveza que no me cayó. Pues me entretuvo todo el día hasta que regresaron ahí afuera, nos dejaron entrar. Y ese fue el inicio de una nueva temporada. Wow. Ahí era un centro de rehabilitación muy carente de comodidad, pero en el cual estaba la base de la palabra. No era un AA, era un centro de rehabilitación cristiano. Ajá. Empieza a venir ya, ahí es donde yo considero que fue mi nacer de nuevo. Ese fue un verdadero nacer, un 14 de septiembre del año por ahí del 92, 91, 92. Wow. ¿Cuál es lo impactante aquí? Que cuando yo estuve en los AA, en todos los centros, había una abstinencia del alcohol. Ajá. Cuando yo conozco esta temporada, que estuve 3 meses ahí, yo fui libre de lo que había. Encontré muchas cosas en mi interior, pero algo importante fue que no tenía la necesidad que tenía en otros tiempos. Ajá. La necesidad de querer tomar. Yo me buscaba y decía, no, ya no estaba, había un cambio que Dios había hecho. Ajá. Yo sé que fue en ese encuentro que tuve con él esa noche, ahí estuve los 3 meses, salimos y pues nadie confiaba. Ni mi esposa. Claro. Para eso mi esposa no me fue a ver. Fue el único lugar donde me rehabilité que no me fue a ver. No quería saber de mí. Yo dije, ¿cómo es posible? Dijo, no, porque ya lo conozco. Ella no, que dijo, no. Ella dijo, no regreso. Sí. Cambia mi vida. Yo ya empiezo a conocer más el poder de Dios de la oración. Entonces empiezo a orar por mi esposa. Ahí conozco a otro pastor, el pastor Juan Montero, que me visitó. Él no me conocía, le dijeron, me fue a ver, oró por mí, me ministró, me liberó. Yo lo que me acuerdo que cuando él estaba orando por mí, yo lo quería patear por mi interior. Ajá. Ahora entiendo qué era, ¿verdad? Ya sabemos qué es. Yo lo quería patear, lo quería golpear y no podía. Ajá. Yo tenía una lucha porque yo de mi interior lo quería agredir. Pues era lo que estaba adentro. Sí, claro. Él oró,
que fuera libre de todo. Y sí, realmente ahí recuerdo esa nueva etapa, pero me quedaba algo que era como una idolatría para mí, mi bocho. Yo decía, ya perdí el trabajo, perdí a mi esposa, pero mi bocho no. Que ese mucho tiempo me sirvió de cantina. Wow. Ahí iba y venía y nunca le pasaba nada. El coche podía estar con las llaves puestas, abierto, yo ahí perdido, cuando todavía tenía el coche, o cuando no me lo quitaban, porque a veces me lo quitaban. Eso no lo había perdido. Cuando yo tengo 2 meses de rehabilitarme y saco el coche para ir a ver a mi esposa y me roban el coche ese día. Y me enojé con Dios. Pues sí. Y dije, ya no regreso al centro. Ya no. Pues me regresó mi mamá. Mi mamá fue una pieza también muy importante, una mujer de oración. Pero cuando el Señor me hace libre ahí, pues bueno, yo decía, ahora mi esposa, vamos a luchar por mi esposa. Yo había perdido el trabajo. Y antes de salir de los 3 meses me va a ver el departamento jurídico del Seguro Social, que había un pendiente por ahí de unos recibos que pensaban que había hecho mal uso de ellos. Ajá. Porque manejaba dinero del instituto. Ajá. Y me mandan llamar. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Y yo pensé que mi hermano el abogado iba a ir conmigo. Pues no, el Señor quería que fuera yo solo. Ajá. Bueno, que supiera empezar a depender de Dios. El Señor me lleva y me ofrecen trabajo. Hacen a un lado el asunto legal que tenía y me ofrecen trabajo. Wow. Yo estaba asombrado. Sí. Pues ahí el Señor me regresa el trabajo, no con las mismas prestaciones, porque regresé como solamente por honorarios. Ajá. Pero nada más quiero comentar que el Señor me sacó del Seguro Social cuando todos me conocieron como el borrachín, el teporochín, el que yo no podía estar sin el alcohol. Ajá. Pasan 4 meses y me permite regresar a esa institución, pero cambiado. Wow. Y cuando pues me empiezan a ver, y luego no faltó quien me fue, era diciembre, cuando me regalan una botella, dije, ya no tomo. A ver cuánto duras. Ajá. Uno de los que había sido mi jefe estaba enojado porque yo había regresado. A ver cuánto duras, no te doy un mes. Y entonces yo hoy entiendo que el Señor me permitió regresar, sí, para dar testimonio del poder de Dios. Wow. Porque Él me permitió regresar por muchos años más, en el cual la gente empezó a ver el cambio, empezaron a oír que ahora yo hablaba más de Dios, ¿Cómo lo hiciste? ¿Ahora en dónde te recuperaste? Pues Jesucristo fue el que me recuperó. Dios me permitió empezar a testificar en ese lugar y a meterme más al servicio de la iglesia. Y hubo momentos que me hacían dudar, bueno, ¿tú no necesitas el alcohol? No. En el mismo trabajo tuve necesidad de estar en algunas reuniones, tenía tratos con contadores, abogados, y en uno de ellos fui a una reunión en un restaurante y ¿qué vas a tomar? Pedí un refresco, algo, no sé qué pedí, pero maliciosamente el que está a un lado ordenó que me sirvieran con alcohol. Ajá. Entonces estábamos hablando y me dice, ¿qué? ¿Ya a poco ya no tomas? Y, no, ya no. Y yo me recuerdo que empecé a tomar y llegó un momento que ¿sabes? Era la mitad del vaso que yo ya me lo había tomado, preparado con alcohol. Cuando agarré le dije, dame un refresco limpio. No fue lo que me decían muchas veces en AA, que vuelve uno a tomar y se vuelve otra vez a caer. Lo que me dio gusto, yo me puse contento porque dije, no lo necesito. Wow. No más, fue algo hermoso cuando yo comprobé, porque tuve que probar y tuve que comprobar. En un momento, el estar tomando esa bebida, dije, Dios lo permitió. Tomé medio vaso, lo dejé sin mayor problema. Ajá. Fue cuando yo empecé a experimentar, no lo necesito. Wow. En el trabajo, en algunas reuniones, estaban la bebida, no como en otros tiempos que empezaba yo a desear, quererla. Me la llegaron a poner, huélelo, pruébalo. En el trabajo y todo eso, sí lo hacía y con toda libertad. No pasa nada. Uh-huh. No, ya no lo necesito. El Señor me convenció que Él me había hecho libre. Me dijo, lo saqué de raíz. Los vacíos que tú tenías, ahora los lleno yo.
El Señor vino a llenar, a quitar muchos traumas de la vida, a entender en los tiempos de reflexión, cuando palabras, versículos como el que yo no entendí en un principio, lo que decía que no nos embriagáramos con vino, en el cual hay disolución. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ajá. El Señor me enseñaba en ese versículo, en esos inicios, que yo necesitaba del alcohol para poder sonreír, para poder estar alegre, para poder desinhibirme. Me dijo, prueba mi espíritu, prueba mi espíritu. Yo empecé a conocer del Señor y empecé a gozarme en las alabanzas, en la predicación, a quitarme un poco la inseguridad de hablar con otras personas, traumas. Empecé a sentir que entre más tiempo pasaba con Dios, podía disfrutar mucho más. Y pues al día de hoy, después de esta temporada, ahorita llevamos... Yo estaba hoy tratando de recordar un poquito, son como 28 años que el Señor me ha hecho libre, ¿no? Wow. Y que de alguna manera, en algún momento, que han venido dudas, pues el Señor viene a confirmar, ¿no? El poder disfrutar, porque se puede, el poder ahora disfrutar, el poder ver a la gente, que muchos dicen, bueno, pero no te quedaron secuelas. Bueno, hubo complicaciones en algún momento de salud, porque el alcohol llegó a dañar parte de mi garganta, de mi estómago, pero a mí me habían dicho que yo tenía, hubo un médico muy cercano a nosotros que seguido me iba a poner suero y a tranquilizantes. ¿Qué me ponía? No me acuerdo, pero era en el suero muchas cosas, porque me convulsionaba. Yo me convulsionaba. Wow. Una de las ocasiones se me volteó la cabeza, literal, tremendo, ¿no? Y él me había dicho que yo iba a necesitar algo como el diazepam de por vida. Dijo, tú después de esta etapa del alcoholismo no vas a poder comer irritantes, vas a tener que estar medicado, porque de AA sale Neuróticos Anónimos y salen todos, eso lo que deriva el resultado de no poder beber. Ajá. Cuando no puedes beber, la gente se vuelve neurótica. Okay. Aún médicamente está comprobado que el organismo, el cerebro, ajá, cuando está acostumbrado al alcohol y lo quita, lo manda señales que está pidiendo, dame alcohol, necesito el alcohol, la droga, y que se necesita, ¿no? Pero lo que yo puedo decirte, Mine, que el Señor lo hace todo nuevo. Wow. Lo hace todo nuevo. Sí hay algo que necesitamos, rendir nuestra vida, es lo que yo no había hecho. Yo iba a la iglesia, pero no basta con ir a la iglesia. Sí. El Señor quiere que le entreguemos el corazón. Sí. Yo no lo entendía. Yo decía, Señor, pues es que yo te amo. Y yo entendí que por el amor Él me tenía, pero me decía, tienes que rendirte, tienes que humillarte. Yo no entendía cuando el pastor me decía, humíllate delante de Dios. Pero el humillarme delante de Dios, quiero entender que es decirle, te necesito, yo no puedo con mis fuerzas. Mientras yo luché con mis fuerzas, el Señor se mantuvo a un lado. Wow. Pero una vez que yo dije, ya no puedo, te lo entrego todo a ti, el Señor fue cuando dijo, fácil, rápido. Puedo entender, yo puedo ver como que el alcoholismo es un espíritu inmundo que está ahí y que le damos autoridad. Sí. Con mi padre, pues vemos que hay herencias generacionales, sí, que el Señor puede romper, sí, pero que nosotros tenemos querer que el Señor las tome, ¿no? Él nos dio libre albedrío. Así es. Y si no le entregamos eso en lo que tenemos control y dominio. Ajá. Perdón, ya nada más quiero comentar, con mi padre fue libre del alcoholismo, ajá, pero en el caso de él fue distinto. Cuando conocí al pastor Sergio, en un momento que fuimos a su iglesia, mi papá y yo íbamos crudos un domingo, pero fue el servicio en la tarde y fue un servicio muy fuerte del fluir del Espíritu Santo, de oración. Llega un momento en que la pastora Rina y su hijo Aarón hicieron un llamado y la pastora dijo, aquí hay 2 hombres que Dios quiere liberar el día de hoy, que son 2 hombres que están presos del alcoholismo. Estábamos sentados en distinto lugar porque estaba muy lleno. Pasamos los 2 al frente y entonces
pues yo me hinqué, yo no me di cuenta de muchas cosas hasta después. Ese momento oraron por los dos y nos fuimos, llevamos a mi papá a su casa, a mi mamá, y nada más mi mamá dijo, oye hijo, no se acuesten sin orar porque el cielo está muy especial, algo va a pasar. Wow. Algo va a pasar. Se van, mi papá quería un taco todavía, pero él iba muy diferente, habían orado por él iba con otro rostro, contento, alegre. En la madrugada nos llaman, mi papá había sufrido un derrame cerebral. No me digas. Lo internan, van los pastores, entran, sale la pastora Rina y me dice, vieras qué hermosa presencia de Dios está ahí adentro, pero sabes, tu papá ya no va a salir. El Señor ya me mostró. Qué fuerte. Y me empieza a decir, ¿sabes que anoche hubo una lucha? Ajá. Dice, el Señor me dijo que ibas a morir tú. Y yo clamé y le dije, está muy joven, no te lo lleves. No te lo lleves. Dice, pero iba a ser tu vida. ¿Y sabes por qué no dejó a tu papá? Porque dijo, si se queda, va a volver a caer. Entonces, pero dijo, bueno, se lo llevó libre, libre, y no hubo duda que él fue a la presencia de Dios. Y ahora entiendo que nos dejó con un propósito. Con un propósito, solo que quiero decir, mire, que el poder Dios lo tiene, pero nosotros somos quien no le dejamos muchas veces. Así es. Hay muchas consecuencias. En verdad tenemos que orar y entender si hay alguien con la necesidad. Pues lo que yo les diría en esta noche es que no luchen en sus fuerzas, y que puedan entender que una vez que le entreguemos nuestra vida al Señor, Él puede cambiar. Y cualquier adicción, yo hablo de cualquier adicción, sean drogas, sea pornografía, sea alcoholismo, sea lo que sea, el Señor lo puede hacer si nosotros se lo dejamos en sus manos y no peleamos. Ahora, también quiero decirles que cuando veamos a alguien en adicción, pues le pidamos a Dios amor para ellos, ¿no? Sí. Oremos, porque están siendo víctimas, están siendo esclavos, pero algunos ya son esclavos con voluntad porque no quieren salir de ahí, ¿no? Sí. Pero sí se requiere la ayuda, y a la familia. Orar siempre que nosotros tenemos a alguien con un problema de adicción, pues nos enfocamos mucho en la familia que está a un lado, porque los hijos son muy afectados, la esposa, los padres, hay una afectación tremenda. En la adicción, el más afectado es el más cercano al adicto. Sí. El más cercano. Y pues hay mucho que contar, pero no quiero abarcar tanto tiempo. En verdad, esto, cuando uno empieza a hablar, yo solamente le doy gracias a Dios. Sí. Hay algo que yo quiero decirnos. El Señor, cuando me empiezo a olvidar, el Señor me hace recordar de dónde me sacó, pero para mi bien. Hay momentos que me quiero cansar en hacer cosas como para ayudar, y el Señor me recuerda, ¿no?, de dónde me sacó. El que hoy yo pueda decir, y te lo digo en verdad de todo corazón, porque el Señor me mantiene muy, muy, muy fresco mi origen, de dónde vengo. ¿Qué sería yo sin el Señor? Sí. Si realmente no podemos, hoy yo le doy gracias que Él me dé el privilegio de estar en... Han llegado a la iglesia, llegaron personas, una persona dice, yo solo vine porque no creía. Me dijeron, ¿te acuerdas de aquel que recogimos? Eran vecinos de la colonia. Ajá. ¿Te acuerdas del que llevamos ahí al Iste, ese tomadito que era el hijo de la hermana Rosita y todo, de la señora Rosita? Pues ahora es pastor. No puede ser. Wow. Y me decían unas personas que fueron hace unos años, dice, wow, yo me convertí después de que vine y lo vi predicando. Wow. Dice, el Señor me dijo, sí hago milagros. Así es. Sí hago milagros. Y personas que han dicho, pero ¿cómo? Si tú eras, y cómo tú estás ahí. Pues es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Sí. Y yo no le digo, Señor, que no se me olvide, para que no deje de servirte con amor y con temor, ¿no? Que pues ese lugar donde ahora está la iglesia, no sé si algún día les platiqué a ustedes, era el lugar a donde yo me iba a tomar los alcoholitos. Ahí había una señora que leía las cartas, hacía limpias, hacía todo tipo de limpias. Era un localito de tejitas muy pobre. Ajá. Y el terreno era grande, tenía algunos animalitos. Ella vendía el alcohol, de sus ayudas y de las limpias.
Ajá. Y el Señor nos llevó a adquirir ese lugar porque Él dijo que ahí donde se perdían los hombres ahora iba a rescatar vidas. No. Iba a rescatar vidas y ahí donde yo iba a tomar todo eso, ahora permite el Señor que pues dé vida, ¿no? Es asombroso, es un testimonio largo por todo lo que pasó ahí, pero sin dinero, literalmente nos llevó a comprar ese terreno. Sí. Sin siendo yo una persona visionaria de mucho, cuando me llevaron a ofrecer a esa señora a la casa el terreno, porque ella lo tenía que vender, y todavía ella haciendo las limpias y todo eso, ella fue a la casa y tocó. Dice, yo iba pasando por aquí, porque iba a ofrecer mi terreno al de la herrería, y Dios me dijo, tócale a ese señor. Yo dije, ¿cómo que Dios le dijo? Entonces digo, Dios le puede hablar a quien Él quiera. Sí. Dice, Dios me dijo, pero así estaba, Dios me dijo, y esa es una señora que antes de morir recibió a Jesús. Wow. Mi esposa con hermanas estuvieron orando por ella y se arrepintió. 2 ocasiones nos llevó en pleno servicio porque ella se quedó con un pedacito de terreno para vivir y lo otro nos lo vendió. Nos llevó a gente que no podía sanar. Le llegaban para que los curara con limpias y un día, me acuerdo un domingo en pleno servicio con varios de ellos, entró y dijo, se los traigo para que oren por ellos porque yo no los puedo sanar. Wow. Cosas hermosas que Dios hace, ¿verdad? Sí, claro. Cosas hermosas y pues yo espero que de algo pueda servir el testimonio, que no sé si me salí de contexto, pero en verdad creemos en un Dios de milagros. Así es. Todo esto fueron años en donde vivimos milagro tras milagro, ¿no? Sí. Y yo les puedo decir que gracias a Dios no necesito, ni necesité los medicamentos tranquilizantes que el doctor aseguraba porque estaba destrozado mi sistema nervioso. Ajá. Porque sí fue destrozado el sistema nervioso, el aparato digestivo, decía 0 café, 0 chile, 0 frijol, casi no podía yo comer nada por todo el destrozo. El día de hoy pues el Señor nos permite comer de todo, no cuidamos, pero claro. Dios renueva, hace nuevas las cosas. Cuando el Señor me restaura en ese tiempo, vuelve mi esposa por un encuentro sobrenatural que ella no quería, pero yo me puse a orar, ya conocía una manera diferente a Dios. Ajá. Oré, se da el encuentro con mi esposa, regresa mi esposa. ¡Ah, qué lindo! En el primer encuentro se embaraza de nuevo, viene nuestra bendición que es Daniela. Ajá. Ella había entrado a no sé, un programa de un coche. A los pocos semanas, meses de estar juntos de nuevo, nos dan un coche nuevo, del que se habían robado. No digo, cuando Dios hace nuevo, claro, Él puede hacer nuevas todas las cosas si le entregamos todo. Así es. Hace nuevas las cosas y las restaura. Sí, así es. Ay, Pastor Marquito, en verdad has hablado una realidad tan grande, has hablado palabras de reino. Y nada más quisiera resaltar 2 cosas que dijo el Pastor Marquito. Una fue que en el alcoholismo, cuando estás en el proceso, decía que hazlo por amor a tu mamá, hazlo por amor a un hijo. Pero ni eso, ¿verdad? Ni eso pudo. Pero cuando clamaste, Marquito, cuando vino un clamor interno, cuando vino un auxilio, te necesito, fue que entonces vino la mano de Dios. Así es. Y te sacó de esa situación. Fíjate que es la segunda vez que escucho un testimonio así, de un clamor tan fuerte, de un clamor de ayúdame, por favor, porque en verdad te necesito, y ahora también es un gran pastor. Y esto que nos acabas de comentar, ¿es tan actual también, Marquito? Es tan actual, muchas familias lo están viviendo o lo han vivido. Y este gran consejo que nos das de amar, ¿verdad? De amar a la persona que está pasando por esa situación, es de parte de Dios, Marquito, porque muchas veces rechazamos. Y quiero decirte que también en las iglesias. Sí. No estamos preparados para recibir ni al drogadicto, ni al homosexual, ni al borrachito. Así es. Les tenemos cierto... siéntenlo hasta atrás y pónganle 5 edecanes, sí, ¿verdad? Sí. Pero es gente con mucha necesidad. Agradezco mucho
que hayas abierto tu corazón de esa manera. Tocaste muchos puntos esenciales y tocó muchos puntos que tú y yo sabemos que son reales, los que hemos pasado por y vivido un alcoholismo de cerca. En este caso mi papá y uno de mis hermanos también tuvieron esta situación, y uno más o menos dice, sí es cierto, ¿no? Y sí es cierto, y sí es cierto. Pero yo creo que aquí la gran solución y el gran testimonio de poder de reino que vemos es que Dios sigue haciendo milagros. Así es. Actualmente esto no tiene mucho, tendrá que 20 años. No estamos hablando de hace 500 años. No. Estamos hablando de un Dios actual y de un Dios que sigue haciendo milagros. Pastor, y un versículo que te sostenga en este momento, que tú digas, no vuelvo atrás, porque yo de aquí me agarro y de aquí soy. En sí tengo varios, pero hay uno que es muy conocido, pero que en verdad lo tenemos que vivir. El Señor dice, cuando yo escuchaba que repetían una serie de versículos, a mí venía solamente a mi memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no solo un recitar como de la boca, ¿no? El poder entender que si no está la base de Cristo, no lo vamos a hacer. Sí. No lo vamos a hacer, el poder confiar y poner toda nuestra confianza en Él. El Señor decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo recuerdo cuando empecé a ver ese versículo, hubo un hermano que me decía, mira, yo traigo tarjetitas, todos los días traigo una tarjetita con un versículo. Y entonces a mí se me quedó en ese momento todo, pero fue un versículo que al momento me cuestionaba, ¿cómo todo? Y sí podré, pero tuve que conocer primero un poco más de Dios. ¿Qué puede o qué no puede hacer Dios? Porque a veces recitamos un versículo, pero decimos, bueno, sí está el versículo, pero no hemos conocido al Dios que hace los milagros, al Dios que hace el poder. Cuando decimos todo, ahí vamos a incluir cualquier área, sea económica, sea familiar, sea legal. Tenemos que decir todo porque Él está sobre todo. Él está sobre todo. Y hoy te puedo decir que cuando algo está poniendo difícil, el Señor me dice, no puedes en tus fuerzas, pero en mí todo lo puedes. Wow. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Es de alguna manera lo que en el inicio de este cambio de etapa el Señor me decía, solamente tómate de mi mano y di que siempre lo vas a poder y créelo. Porque si yo lo digo y no lo creo, no va a funcionar. Sí, eso es una realidad de reino. Y ese es un consejo que va mucho más allá de nuestro entendimiento, pero es real. Es real. Tenemos que conocer al Dios del milagro. Tenemos que saber arrebatar nuestras promesas, nuestros milagros. Y bueno, pues, Pastor Marquito, ¿algún consejo que le pudieras dar a la mamá, a la tía, a la esposa, a los hijos que están viviendo una situación actual en casa con respecto al alcoholismo? Yo creo que hay algo bien importante, lo que son los familiares, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos. En primer lugar, yo les diría que perdonen a su familiar adicto, porque los ofendemos. O sea, el adicto ofende a los más cercanos. Que en primer lugar lo perdonen y que no traten de ayudarlo en sus recursos. Que sí busquen una persona que conozca del tema. Porque sabes que con la mejor intención la mamá, la esposa, los hijos querrán ayudar, pero muchas veces en lugar de ayudar, van a perjudicar. Tenemos que ver cuál es el plan que Dios tiene para ayudar a una persona dependiente. Que no lo hagan en sus fuerzas y que sí les crean cuando dicen que quieren cambiar. Si les dicen quiero cambiar, sí les crean, pero también que pidan a Dios mucho discernimiento, mucha sabiduría, porque el adicto se vuelve bien astuto y engaña a cualquiera. Digo, no a cualquiera, perdón por decir a cualquiera, pero tiene una facilidad de engañar. Y a veces por el que, ay, pues pobrecito, no, pues le voy a dar tantito, ay, le voy a hacer esto. No, tenemos que recibir un consejo de alguien que ya ha estado metido con gente
Es como ir a pedir un consejo a un médico, o sea, o si yo tengo un enfermo de cualquier otra enfermedad, un enfermo de cáncer, y yo lo quiero, pero lo quiero ayudar y no sé nada del cáncer, ¿cómo lo ayudo? Exacto. En el alcoholismo es igual, ¿no? O sea, tienes que saber cómo lo vas a ayudar, pero si no tienes la experiencia, tienes que buscar a una persona que conozca del tema. Ajá. Claro, todo está también en la palabra, pero por algo el Señor permite que alguien se especialice en las áreas, que alguien tenga las experiencias para poderlo ayudar de una mejor manera, porque si no estorbamos, por no saber cómo ayudar se llega a estorbar. Sí, sí, es cierto. Sí, Esa es una gran verdad. Y pues muchas gracias, Pastor Marquito. En verdad es un tema que lo ponemos aquí en la mesa, amada familia que me está viendo, audiencia, amigos, y gracias por seguirnos hasta este momento. Pero qué verdades tan grandes se han hablado, ¿verdad? Cuánto necesitamos aprender también con respecto a los temas de adicción, pero sobre todo, ¿sabes? Aprender que Dios nos ama. El lenguaje de amor para con las personas que están sufriendo es mucho más grande y va mucho más allá de todo entendimiento. Pastor Marquito, quisiera darte un obsequio por parte de Sin Maquillaje. Muchas gracias por abrir tu corazón. Gracias por siempre ser así auténtico como eres. Y yo sí quiero dar testimonio de ver en ti el amor de Dios. Ver en ti las manos de Dios en esta tierra, siempre ayudando al necesitado. Siempre tú y tu esposa tan linda, la pastora Susi, tus hijas, siempre yendo más allá y dando más allá de todo entendimiento y todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Para el ministerio. Y en esta ocasión es una hormiguita, porque así te veo trabajando en todo momento, te veo abriendo obras en otros lados, con niños, con familias, y nunca estás quieto. Siempre estás para allá y para acá. Pero la hormiguita tiene una función bien importante y es construir. Ellos construyen. Si Dios nos permite algún día ver todo lo que hay abajo, ¿verdad? De las hormiguitas, y tú has sido un constructor en muchas áreas, Pastor, y te felicito. Gracias. Te felicito por todo lo que has alcanzado, y te felicito por dejarte guiar por Dios, por escuchar la voz de Dios, pero más que nada te felicito por ser un gran amigo. Muchas gracias. Eres un gran amigo. En verdad que cuando uno necesita de amigos, sabemos con quién contar, ¿verdad? Claro. Así que, y tiene un micrófono. Qué hermoso regalo, en verdad. Muchas gracias. Que en verdad sigas predicando la palabra, así con esa fuerza, con ese poder, sabiendo quién es Dios en tu vida. Y sobre todo, como dices, ¿no? Sabiendo de dónde te sacó el Señor. Seguir llevando un mensaje de esperanza al necesitado, al cautivo, a todos los que necesitan el día de hoy un mensaje de esperanza. Gracias, muchas gracias. Pastora, pues no sabes qué hermoso regalo el poder recibir un presente con tanto símbolo para nuestras vidas. Yo agradezco a Dios porque pues ustedes nos ven con ojos de amor, ¿no? Somos hombres imperfectos que solamente queremos dar de lo que Dios nos ha dado, y que pues esto representa y estará en el escritorio recordando siempre este momento muy hermoso, Pastora. Muchas gracias a ti, a tu esposo, a tu familia, al ministerio que también ustedes representan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Y pues bueno, si tú piensas que este mensaje, que fue un testimonio de esperanza y es un testimonio de esperanza, puede ayudar a alguien que tú conozcas, compártelo, por favor. Para eso es este espacio, para que la gente conozca de un Dios de milagros, de un Dios de poder, y que hay personas que están testificando de ese poder, que actualmente Dios sigue haciendo milagros. Muchas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje, y nos vemos el próximo capítulo. Bendiciones. Gracias, Pastor. Gracias, Pastora.